tardes, menos. mucho tiempo sin estar por aquí. Vamos a hablar de algo que da sed y hambre. Porque vamos a hablar de la María, de la marihuana, del cannabis. Fíjese usted, he dicho, vaya tema, ¿no? Que Es un escoge tema, hoy la doctora yo creo que Blasco. bonito para bueno, pues para ¿Por qué lo ha discutir. elegido, doctora? Pues porque está habiendo cada vez más una, ¿cómo decir?, una disminución de la percepción de riesgo de utilizar esta droga. ¿Se está banalizando? Sí, y entonces se está viendo que cada vez el uso es más común, se empieza antes y se minimizan los riesgos. Y estamos como siempre, más vale prevenir que curar. Y entonces, bueno, pues como hemos hablado del alcohol, hemos hablado del tabaco, hemos hablado del sedentarismo, pues digo, vamos a hablar de la marihuana. De la marihuana. Bueno, pues vamos a preguntarle, doctora, a los ciudadanos. Ah, muy bien. Y así usted sondea y ve por dónde van los tiros. Vamos a escuchar. Estupendo. ¿Tú crees que tiene perjuicios sobre el cuerpo el consumo de marihuana? ¿Daña el cerebro? ¿Qué opinas? Tiene los mismos perjuicios que el alcohol. Si cada uno hace lo que le parece y no perjudica a los demás, no me parece mal del todo. No sé, igual para ciertas cosas sí, pero yo creo que un alto consumo no viene bien. También hay índice de esquizofrenia si se consume mucho y todo, así que yo creo que tampoco es buena. Hombre, pues no lo sé hasta qué punto es perjudicial. El tabaco también lo es y está legalizado. Y el alcohol también lo es y está legalizado. Sí, el consumo de marihuana así libre es perjudicial. Todo tipo de droga para mí que se consume sin control, la bebida, por ejemplo. ¿Y usted la legalizaría en España? No. Salvo para uso terapéutico muy controlado, sí, pero el resto no. Hay que abandonar, yo creo, el perjuicio de la marihuana. Y si en algunos países está legalizada porque para tratamientos médicos consideran que es un paliativo, pues no me parece mal. Si la gente que consume quiere que se legalice, pues bien, pero me da igual. Legalizándolo se quitarían muchas de las mafias, ingresarían más impuestos como hacen en otros países ahora mismo. Tenemos el ejemplo de Holanda. Holanda como país pienso yo que es más avanzado socialmente y todo, y lleva con el consumo de marihuana muchos años. Sí. ¿Dirías que es una droga muy relacionada con el ocio o hay otras que son un poco más? Muchísimo, muchísimo. Yo diría que la que más. Bueno, sin considerar el tabaco y el alcohol. Casi todas las drogas conocidas, ¿no? O sea, al final la mayoría se consumen de ocio o bien de cuando estás de fiesta o lo que sea. Pues ahí tiene, doctora. Y además es el abanico fiel de lo que estábamos comentando. Sí que es verdad que no lo damos demasiada importancia. Sí que es cierto que el consumo ocasional responsable, pues igual que el consumo responsable de tabaco, consumo responsable de alcohol, no hay consumo responsable de nada. Siempre decíamos que el único consumo responsable y no peligroso es no consumo consumir. cero, y ahí está. Pero, sin embargo, sí que es verdad que eso que nos están comentando de relacionarlo directamente con el ocio es cierto, pero sobre todo cuando se relaciona y se une directamente con otras sustancias que también son de ocio, con el alcohol. En el caso, ambos son unos depresores del sistema nervioso central y el uso unido del alcohol y de la María puede hacer importantes daños en un momento determinado. La pájara típica, el amarillo clásico, la blanca que te coges después de mezclar malamente mezclado, pues puede tener consecuencias importantes, no mortales, pero sí importantes. Sí, importantes. Mortales. Si te da una pájara tremenda mientras vas conduciendo, obviamente esas consecuencias pueden ser mucho más graves. Claro. Pero sí que es verdad que lo que no es bueno nunca es minimizar los riesgos. Insisto, tenemos que conocer los efectos que tiene, tenemos que conocer los riesgos que habría para la legalización de esto. No es igual hablan de legalizarlo. Perdón, de legalización. Y hablando también de lo beneficioso que puede ser para algunas enfermedades, como tratamiento coadyuvante. Sí. De hecho, en España está legalizado dos de los elementos. O sea, es que no vamos a... lo que no está legalizado es tener tu propia plantación de María para consumirla para el uso, por ejemplo, de minimizar los vómitos que se producen en la quimioterapia de algunos tipos de cáncer. No. Para eso hay fármacos con el principio activo, no la planta, sino el principio activo, que es un derivado del tetrahidrocannabinol. O sea, que está legalizado. Y está legalizado y está pagado además por el Sistema Nacional de Salud. Desde el año 2007, en España, la ley de drogas, que está directamente relacionada con el Ministerio de Sanidad,
paga 2 fármacos, uno de ellos que es un derivado y otro que es tetrahidrocannabinol puro y duro, para algunas patologías que han demostrado claramente que sí que es verdad que pueden mejorar gracias al uso de esta sustancia. Con lo cual, sí que está, o sea, que es legal. Engañoso, ¿no? Es engañoso, absolutamente. No es legal en nuestro país el comprar grandes cantidades Bueno, y el consumirlo en la ¿eh? calle. Esto, incluso viveros con una producción de 100 kilos de cannabis, se ha demostrado que podría ser para uso propio y no se les ha podido penar, con lo cual es muy amplia la legislación española. Es más, hace relativamente poco se cogió un alijo, solamente eran de 3 kilos, y el hombre pudo demostrar, la mujer en este caso, que era para uso propio, nada de ningún tipo de terapéutica. Estos son todas las, de alguna manera, las patologías que pueden ser mejoradas gracias al uso del tetrahidrocannabinol, de productos activos del cannabis. Las náuseas y los vómitos relacionados con la terapia de algunos tipos de cánceres, la anorexia y la caquexia, o sea, el poco apetito que hay, sobre todo en relación a los pacientes que tienen SIDA, la espasticidad de un síndrome que es el síndrome de Gilles de la Tourette, que es como unos tics dolorosísimos y terriblemente importantes, y mejora. Y hay estudios avalados que consideran que lo mejora. ¿Para el glaucoma? Sí, para el glaucoma de ángulo estrecho, y encima es precisamente el tetrahidrocannabinol que funciona en colaboración con algunos otros. Atención. Pasa con este derivado, como pasa con la mayoría de las drogas de consumo, que va perdiendo eficacia a medida que el cuerpo se acostumbra a ello. También es verdad que pasan los efectos secundarios, no te deprime tanto, pero sí que es verdad que cada vez tienes que tomar más y más cantidad para conseguirlo. Esas dosis de 50 miligramos diarios, que son las que se están recomendando, se quedan cortas a medida que va pasando el tiempo. Y desde luego, fumada, no conseguimos esas dosis. Tiene que ser en su pastilla, como siempre, miligramo a miligramo. No se consiguen esos efectos. No, porque aunque cogiéramos un canuto en condiciones con importante cantidad de ropa vieja, más o menos unos 35, 40 miligramos, no llega a los 50 miligramos que tiene la pastilla encima de producto puro. Luego está bien poner los puntos sobre las sillas. En efecto, ¿no? o sea, y si se habla desde la verdad y la evidencia científica. Está bien, está indicado, pero hay que legislarlo y admitirlo para lo que es. Claro. Vamos con la primera pregunta, Venga. doctora Blasco. ¿Qué debo hacer si una persona consume mucha marihuana y le da un amarillo? Ya hemos... Me imagino que esto es como... El amarillo es la pájara. No, el amarillo es la pájara de la María. El amarillo es también la llaman la blancaza o incluso el negrazo, que yo no sé por qué esos cambios de colores. Oye, ¿cuántos colores, no? Pues todo va de colores. El tema está en que, como decíamos al principio, el cannabis es fuertemente depresor para el sistema nervioso central, y entonces eso supone una pájara importante, que es una caída de la tensión arterial, una caída de la frecuencia cardíaca basal e incluso de la frecuencia respiratoria. El individuo tiene sensación de que se muere, que se desmaya, que se le va la vida, que es un mal viaje el que está teniendo en esos momentos. Y la solución, primero hay que distinguir si es eso o una caída de glucosa, que también se podría producir, pero no es lo mismo. Entonces, si ha comido hace relativamente poco, no es una caída de azúcar, sino que es simplemente que le está pasando eso. Pasa normalmente a los muy novatos, cuando están fumando una ropa vieja muy pura, y sobre todo cuando lo están uniendo a otro elemento que también es depresor, como es el alcohol, que eso es lo lógico cuando está muy deshidratado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como preguntaba nuestro... Por lo primero, no perder la calma. Intentar, pues como cuando uno tiene sensación de que se está mareando, tumbarse en el suelo, levantarlo para arriba. Algunos preconizan dar algo de sal, e incluso, pues bueno, una pizquita de sal sublingual para que facilite la subida de la tensión arterial y sobre todo no ponerse demasiado nervioso, porque entonces es cuando lo pasa realmente mal. La mejor manera de prevenirlo es, decía mi abuela, no la hagas. Y no la temas. Entonces, ahí nos quedamos, con los refranes castellanos, tan nuestros. Tan nuestros. Bueno, podría ser una de las 365 razones de sentirnos orgullosos de esta región, ¿eh? Somos muy importante, una región muy rica en refranera. Sí, señor. Vamos con otra pregunta. Bueno, doctor, y para un deportista, ¿cuánto tiempo dura en el cuerpo los efectos de la marihuana que se detecten en un análisis?
Bueno, esto le hubiera gustado saberlo a los conductores de autobuses escolares, que ya va el cuarto que da positivo. Que da positivo. Y es que depende, primero, del tipo de consumidor que tú seas. Porque si eres un consumidor ocasional y te fumas 2 o 3 canutos 2 o 3 veces a la semana, pues los positivos en saliva, que es donde nos lo están mirando en la Dirección General de Tráfico, pues vienen a durar entre 24 y hasta 72 horas, solo, pero son 3 días. Claro. Sin embargo, si eres un consumidor crónico, en saliva puede permanecer durante largos periodos de tiempo, incluso superior a una semana, pero es que en orina podemos dar positivo hasta 5 o 6 semanas después de haberlo consumido. Claro, si eres un consumidor habitual, hay que tener en cuenta que el cannabis es lipofílico. Me voy a explicar mejor. Se agarra a la grasa del cuerpo, con lo cual se queda depositado en nuestra grasa. Cuanto más gordico seas, cuanto más grasa tengas y, por supuesto, cuanto menos te muevas. De manera que para un deportista, que en principio no debería de estar especialmente fondón, sí que es cierto que, pese a todo, un consumidor habitual puede seguir dando positivo en orina 4 y 5 semanas después del último consumo. De manera que fue por eso por lo que la WADA, la Agencia Internacional de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, subió las cifras, que me pareció, esto es mi opinión personal, una verdadera bajada de pantalones, literal, con respecto a una serie de atletas olímpicos que habían dado positivo y que generaba una imagen fea. Y daban positivo a dosis, a lo que estábamos en esos momentos controlando, que eran solamente 50 nanogramos de... Perdón, 15 nanogramos que se estaba poniendo en esos momentos como tope para dar o no positivo. Entonces, ¿En marihuana? En marihuana. Entonces se subió no un poquito, sino se subió 10 veces más. 15? Sí, 15 era... antes de una competición, para dar 15... te tienes que haber fumado un petá 3 o 4 días antes y realmente no tenía una relevancia realmente importante, podía ser un consumo habitual. Sin embargo, a donde lo han subido ahora es a 150 nanogramos, o sea, 10 veces más. ¿Les parecía poco 15 sí, y lo han subido a 150? 150 nanogramos. Para que nosotros nos demos cuenta, para dar positivo 150 nanogramos en la orina, hace falta que 5 o 6 horas antes de la competición nos hayamos metido entre 7 y 8 petas en condiciones, pero de alta carga, o sea, que vamos hasta el cielo de la boca. Por favor. Y entonces, o sea, ¿les parece bien que un atleta de élite...? No les parece mal. No les parece mal. No es, antes de la competición está penalizado, pero si te hacen un control de... Eso es. Que suene la música, que voy a actuar. Bueno, pero eso imagínate en un ciclista o en un conductor de automovilismo. Y luego, pero bueno, es que es una contradicción. Durante la competición no puedes dar positivo, pero en los controles que se hace entre competición, o sea, tú puedes estar entrenando con esas cifras de tetrahidrocannabidiol en orina tranquilamente, porque no vas a ser sancionado de ninguna de las maneras. De manera que es un Tendríamos que hablar, usted como es una experta en ello, deberíamos hablar un día del dopaje en el deporte. Eso es lo que te llevo pidiendo desde hace un montón, un montón. Venga, el lunes próximo venga, pues hablamos del dopaje en el deporte. Porque esto me lo pones encantada de la vida. De mucho interés para los espectadores. Pues vale, el lunes hablamos. Gracias, doctora Blasco. Como siempre a vosotros. Bien muchas gracias. hallada aquí en su casa. Bienvenida. Vamos a Nozal, claro, al deporte. Ellos sí que practican el deporte, digamos, no les hace falta...